profesor Felipe Agüero, subdirector y coordinador de Relaciones Internacionales en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y forma parte también del comité directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de dicha entidad. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Hola. Vamos a hablar un poco de lo que acaba de terminar el Congreso, de lo que ha pasado este año en relación al conflicto mapuche, que no son pocas cosas. En primer término, ¿cómo parece usted el desarrollo, la dinámica de esta interpelación, que tuvo algunos elementos que no son novedosos, pero sí llamativos, simbólicos? Sí, claro, está el elemento simbólico, por supuesto, la presencia por primera vez de una diputada mujer mapuche hablándole al ministro del Interior, al Estado de Chile, en fin, es una cosa muy simbólica que va a ser un hito, creo, hay un antes y un después con eso. También creo que al final de cuentas cada uno marcó su territorio, cada uno habló a su mundo y hizo sus puntos, no es que el ministro haya salido ni mucho menos golpeado en el suelo, derrotado, pero se marcaron los puntos y creo también que fue importante de que la diputada también creo que le habló al país, no fue solo hablar cada uno a su mundo, también le habló al país y con eso logró visibilizar algunas cosas para los chilenos que no son muy usuales. ¿Cómo qué cosas? Porque eso es interesante, ¿no? Entrar en parte de lo que fueron quizás los puntos más relevantes de lo que hace la diputada Nullao, más allá del caso particular de las preguntas en relación a lo que ocurrió ese día del homicidio de Camilo Catrillanca. Sí, pero por ejemplo pienso en la referencia al estado de la infancia mapuche. Uh-huh. Yo creo que eso es una cuestión que es conocida en medios expertos, pero que la prensa en general no da a conocer mucho eso, no tiene mucha visibilidad y es un tema tremendamente importante y muy importante para la vida diaria y práctica de las comunidades mapuche. Y además lo que está pasando ahora va a marcar el futuro de las relaciones con el pueblo mapuche, o sea, lo que está pasando ahí, que los niños están viendo cómo muchas veces son tratados sus papás, sus tíos, sus hermanos. Exactamente. Evidentemente. Y tratados ellos con balines, con los helicópteros encima todo el tiempo. Al final eso se nota en cuáles son los dibujos que ellos hacen en la escuela y son puros dibujos de carabineros, de armas, de tanquetas, etcétera. Entonces, creo que eso se logró visibilizar en algún momento, en cierta medida. ¿Y por qué cree usted, perdón, me quedo dando vuelta a eso, que hay una invisibilización de este tipo de violencia, cuando en el último tiempo además se ha hablado tanto de la protección a la infancia, de los niños primero, en fin? ¿Por qué en este tipo de situaciones y donde a veces se han vivido hechos realmente graves de violencia, esto no ha tenido mayor importancia a nivel incluso de medios de comunicación y opinión pública? Sí, bueno, yo creo que es parte de un fenómeno general de no visibilización de los problemas reales de la Araucanía. La Araucanía sale a la luz cuando está en la agenda de Santiago y se trata desde ese punto de vista, pero los temas reales, cotidianos, desde la perspectiva mapuche, es la que siempre está invisibilizada. Recordemos que siempre estamos en ese tema en la prensa a propósito de un incendio, a propósito de las cosas que se destacan desde Santiago, desde las agendas de Santiago, pero no desde el punto de vista de la perspectiva mapuche. Entonces, eso me parece que es parte de ese fenómeno general. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted la estrategia de este gobierno que inauguró, por ejemplo, el Comando Jungla o que lanzó el Plan Araucanía? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Fracasó el Plan Araucanía? Yo creo que el plan ha fracasado de momento, pero más allá, esto es mi argumento, yo creo que va camino de fracasar. Aún si logra reponerse. ¿No es imposible enmendar? No, yo creo que sí se puede enmendar. O sea, el problema es que esto está paralizado en este momento por la cuestión de la militarización. Creo que al final ese fue el punto del debate en la interpelación, en que ninguno dio a ceder en sus puntos fundamentales. Para las comunidades, para el mundo mapuche, lo principal para cualquier paso en adelante es la desmilitarización. Y en ese sentido, el llamado a la finalización del GOPE, del Comando Jungla, eso es una cuestión cosmética si es que al mismo tiempo se enfatiza el fortalecimiento de las fuerzas especiales, que es lo que se acaba de hacer, que es con las mismas tanquetas, con los mismos fusiles, que son fusiles de guerra, los que usa el ejército, que también visibilizó esta vez la diputada Nullao, que son aspectos no muy conocidos. Entonces, está entrampado en esa cosa.
no se va a avanzar al diálogo si es que eso no se cambia. Entonces, cuando el ministro dice diálogo aquí ahora, en el fondo, no hay diálogo aquí ahora mientras esas cuestiones no se resuelvan. Y si se lograran resolver de una manera efectiva, entonces volvemos a lo que podría ser la revitalización del Plan Araucanía. Y la verdad es que con lo que ha pasado en torno al asesinato es que se tiende a mistificar un poco lo que era el momento del Plan Araucanía, un momento de mucho diálogo, de que estaban los buenos del lado del ministro Moreno, etcétera. Pero la verdad es que se pierde de vista los problemas intrínsecos del Plan Araucanía, que, para resumirlo, yo diría los siguientes puntos. Uno, es que recordemos que el Plan Araucanía fue gestado en oficinas del gobierno. Fue gestado entre el ministro Moreno y el intendente Mayor, con la colaboración de agencias públicas, pero no hay ningún plan que pueda tener éxito en la Araucanía si es que no parte desde el comienzo con una participación efectiva desde adentro. Entonces, esto es un plan que se concibe allí, se desarrolla ahí, y luego se va a anunciar, ¿no es cierto?, con prioridades que son diferentes a las que tendría la comunidad. Pero el trabajo previo que se hizo, porque aquí el ministro Moreno dice, nosotros estuvimos yendo, o él en lo personal, yendo permanentemente a la región, en conversaciones con representantes del pueblo mapuche y de otros sectores en la región. Tuvimos un proceso de diálogo de varios meses antes de hacer el anuncio respecto a este plan Impulso Araucanía. No va en el sentido correcto, faltó más. Yo creo que es muy bueno que el ministro, como que es parte de su estilo, yo creo que es algo muy genuino de su parte, efectivamente, y eso fue un cambio con el gobierno anterior, que fueron los ministros, se reunieron con mucha gente, fueron varias veces a la Araucanía, y eso fue un cambio notable desde lo que pasaba en el gobierno anterior. Pero lo que ocurrió ahí fue un proceso de conocimiento, de gente que no conoce. Entonces, por ejemplo, en todas estas sesiones que se hacían con empresarios y que Bernardo Mate decía que he aprendido lo que no he aprendido en toda mi vida, bueno, eran procesos personales, ¿no es cierto? Claro. Pero en que los dirigentes mapuches que estaban ahí decían, mire, yo no vine a hacer aquí encuentros personales, yo vine a tratar un problema político, y eso no se trató. Eso es lo que decía, por ejemplo, el alcalde Juan Carlos Reinao. Entonces, fueron diálogos, yo creo, importantes, muy interesantes. Yo creo que el ministro sí hablaba con todo el mundo, con un espíritu realmente de apertura. Pero eso no era lo que tenía como ingrediente hacia el Plan Araucanía. El Plan Araucanía se estaba haciendo por otro lado. Lo que se conversaba con el ministro no ingresó al Plan Araucanía. Entonces eran cosas paralelas. Entonces ese es el primer problema que tiene el plan, que es un pecado de origen que son muy difíciles de revertir, ¿no? Y el segundo, creo yo, es que no se trata del problema principal. El plan no menciona el problema principal, que es el problema de la tierra, el problema de la restitución efectiva de las tierras. Fíjense ustedes que esto no es algo que yo diga desde acá. El propio plan parte en su enunciado primero señalando que el problema de la Araucanía es un problema de conflicto territorial. Esto es muy novedoso. No se destaca, porque normalmente se dice que el gobierno habla de que este es un problema de terrorismo, y ciertamente hay visiones en el gobierno que tienen eso. Y el ministro lo reiteró hoy. Y el ministro lo reiteró con mucha fuerza hoy, pero hay otros grupos más del lado del ministro Moreno, que finalmente es lo que quedó en el plan, y es que dice, este es un conflicto territorial. Y es más, dice, y este conflicto territorial es el resultado de y casi estoy citando entre comillas, de la ocupación del Estado de Chile de tierras ancestrales de los mapuches. Entonces, y además no solo está ahí, sino también esto está en el programa de gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, si ese es el diagnóstico, uno diría, bueno, entonces el plan va a tener que tratar del problema territorial, el problema de las tierras, de la ocupación. Y el plan se olvida completamente de eso. Y es más, la única referencia que hace el plan a las tierras es el arriendo de las tierras que ya están en posesión de los mapuches. Entonces, ese es un problema muy, muy, muy serio que tiene el plan, y que no es entonces que ahora resolvemos esto, nos abuenamos de nuevo y nos vamos al plan y somos todos felices. No, el plan tiene serios problemas. ¿Quieren preguntar algo más ustedes de esto? Porque yo voy a cambiar de tema. Dale, Cristóbal. Radicalmente.
Estamos conversando con el profesor Felipe Agüero, subdirector y coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y quien forma parte también del comité directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la misma casa. No sé dónde va, pero una sola cosa que agotemos esto porque yo tiene que ver con a propósito de la interlocución, ¿ah? Porque para que haya diálogo tiene que haber interlocutores. Y se ha dicho que no hay interlocutores, pero otra cosa que puede pasar es que a raíz del homicidio de Camilo Catrillanca se puede producir una aglutinación de comunidades que estaban incluso divididas y que de ahí pueda surgir un nuevo vocero, ¿ah? un nuevo interlocutor. No sabemos cuál va a ser su espíritu, pero por lo menos ahí políticamente hay una oportunidad del otro lado. Sí, este es un punto importante que tú haces porque yo creo que se ha venido produciendo, incluso antes de lo de Catrillanca, un esfuerzo serio de parte de comunidades y diversas dirigencias por avanzar hacia mayor unidad. Yo creo que eso se fue produciendo en el último tiempo, especialmente en el último tiempo, al calor de la oposición a lo que se venía planteando en el plan. No olvidemos que hay dos Temucuicui. Es un bueno, autónomo, sí, por ejemplo. Y hay dos en varios otros lugares, en muchos lugares. Pero se venía produciendo un acercamiento de distintos grupos que son muy competitivos entre ellos. Y en torno, por ejemplo, al fenómeno del episodio del Machi, de la huelga de hambre, Celestino Córdoba, se fue dando mucho más unidad en torno a la oposición. Ese es un fenómeno que había que tomar nota y que sin duda con el asesinato de Camilo Catrillanca, eso aglutinó todavía más. Y creo que también esa es otra de la importancia que tiene la interpelación de hoy. Creo que tiene una importancia grande para el mundo mapuche, el papel más visibilizado de la diputada en relación a todas las dirigencias locales, de comunidades, etcétera. Su discurso inicial es para ellos, ¿no? Ese comenzar en Mapudungun es para ellos y eso tiene una importancia. Ahora, por otro lado, creo que es injusto hablar siempre del problema de la falta de unidad en la vocería mapuche, ¿no es cierto? Porque ellos dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el vocero de los chilenos? Claro. ¿No es cierto? Bueno, ahí vamos viendo. Entonces, también hay que reconocer eso. Yo creo que nunca va a haber un vocero. No lo ha habido nunca. No va a haber ahora. Pero sí, si se quiere tener un diálogo genuino, uno sabe a quién tiene que llamar. Y tiene que llamar no a los que están con ellos de la partida, tiene que llamar a los otros. Y esos otros están. Y con ellos se hace el diálogo. Yo te quería hacer una pregunta, Felipe, sobre un artículo que tú publicaste junto a Eugenio Tironi hace 20 años. Y porque es importante que los otros auditores lo sepan, muchas veces no hay conexión entre la academia y la opinión pública, pero fue un artículo bastante influyente. Este artículo se llamaba ¿Sobrevivirá el nuevo paisaje político chileno? Y básicamente lo que decía era que el sí y el no del 88 habían generado una fisura generativa. Se habían dividido a Chile en dos bandos, los del sí y los del no. La coalición del sí, la coalición del no, después administraron básicamente esas opciones plebiscitarias y se consolidaron en el binominal. Y ustedes se preguntaban en el año 98 si esto había, por así decirlo, absorbido los clivajes anteriores de la sociedad chilena, religión, clase, etcétera. Y ustedes concluían que parecía que sí, que el sí y el no bastaban para explicar dónde uno se paraba, porque toda una generación había construido, de hecho la generación de Herzog, entre otras, sus marcos de referencia en ese momento épico del sí y el no. Y el otro día le pregunté a tu coautor, a Eugenio Tironi, si a 20 años de ese paper creían que todavía Chile se podía explicar en el sí y el no, tomando en cuenta que toda una generación, pienso en la de Giorgio Jackson, la de Boric y la Camila Vallejo, y por el otro lado la de Bópoli. Y la de Cristóbal Belolio. Y la mía, que pego en el palo entre los millennials y la generación X. Porque a Bópoli también la... Ya vemos para dónde va la pregunta. No, porque vamos. La pregunta es, ¿sirve todavía... Nosotros somos los reemplazantes. ¿Sirve todavía el eje democrático autoritario, el sí y el no, sobre todo este año que todos querían ser del no, cuando se hegemoniza el no, cuando aparece una nueva generación cuyo marco de referencia ya no es el plebiscito? ¿Cuál es la nueva fisura generativa o tectónica que ves? Y tomando en cuenta, metámosle más pelo a la sopa, un sistema electoral que ya no petrifica dos coaliciones. Exacto, el incentivo institucional a mantener la división en dos ya no está. O sea, cambian las características sociológicas y las institucionales. ¿Cómo se divide hoy día el sistema de partidos en Chile? Claro, es una muy buena pregunta y que con Eugenio hemos empezado a conversar porque nos han invitado a escribir un artículo que revise la tesis del
de ese año que hicimos el artículo. Ahora, no nos hemos juntado realmente en serio a tratarlo, así que no tenemos una idea muy clara. Lo estoy escribiendo yo, así que tranquilo. Por eso quería una respuesta. Por eso quería que me dijera. No, porque las cosas han cambiado mucho y yo creo que es muy interesante hacerse la pregunta porque las cosas han cambiado mucho, como tú dices, cambió el sistema binominal, entonces el incentivo institucional, esa camisa de fuerza ya no está. Bueno, y la prueba está en el Frente Amplio, que salió de eso. Y están también las razones sociológicas donde hay una gran fragmentación social. O sea, la sociedad hoy es una sociedad con muchas identidades. Era más fascinante, pues había dos opciones nomás. Claro, era más. La gente se metía en esa, y también por trayectorias familiares, porque en Chile la gente, y en varios otros países, ¿no? Acá, la gente va llevando consigo culturas familiares que se transmiten en la familia, en el almuerzo del domingo, etcétera, y que siguen. Entonces, yo no sé si hoy cómo vota la gente tiene que ver con cómo votaron sus padres. Yo sospecho que hay una relación, pero en fin, eso habría que probar. Yo creo que quién está por una posición tal respecto de las pensiones o la otra, o si no está por tal cosa en relación a los sistemas de salud, tiene que ver. Al final, siendo un poco lo del siglo del no. Yo sospecho que sí, pero eso no se, hay que estudiarlo y demostrarlo. Pero yo sospecharía que sí, porque hay continuidades familiares que son muy fuertes en este país. Hay que salir de la intuición y, digamos, eso, acotarlo bien. Claro. Acotarlo bien. Pero lo que sí se puede decir, creo yo, al mismo tiempo, es que, aún sin saber eso, el hecho es que hoy seguimos confrontados por temáticas que son las temáticas del sí y el no. Es decir, todavía vivimos por en un estadio en que estamos muy influenciados por las cosas del pasado. Fíjense usted que todas las cuestiones de la agenda nacional tienen que ver con legados de la dictadura, en el fondo. O sea, las pensiones que dividen a los chilenos, que hay movimiento, que ahora viene un proyecto de ley, tiene que ver con una cuestión heredada y que no hemos podido movernos en relación a eso. El TC. El TC. El tema hoy de los militares tiene que ver con eso, o sea, el tema del control civil que se había olvidado porque todo el mundo pensaba que... No, pero ahora se revive de que lo que se heredó fueron unas leyes orgánicas donde esta cosa que dice Insulza, que ahora todos empiezan a decir que era muy clara para nosotros, siempre, para algunos estudiosos, siempre fue muy clara, para los políticos ahora empiezan de nuevo a recordar eso, de que los militares se mandan solos, que los carabineros se mandan solo por las leyes orgánicas que se heredaron de la dictadura, que son muy difíciles de cambiar. Entonces, seguimos viviendo con el sí y el no en la realidad, no en términos de cómo los ciudadanos mismos se autoidentifican, pero sí en términos de los issues, por ponerlo así, que estamos debatiendo. O sea, todavía queda la marca de la chapita del sí y el no. Muchas gracias, Felipe Agüero, por estar con nosotros y por supuesto te invitamos para otra oportunidad porque veo que hay mucho tema pendiente. Gracias, profesor. Y en evolución. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.